Buen día, profesor y compañeros. Hoy Francisco Chong y quien les habla Esteban Moreno. Les haremos una presentación del arranque en los motores eléctricos. Primero que todo debemos diferenciar los tipos de motores que hay. El motor sincrónico o síncrono es el que gira a la velocidad de sincronismo y esta velocidad viene determinada por los pares de polos que existen en el motor y la frecuencia de la red. Mientras que los motores asincrónicos son los que giran levemente más lento. Esto se produce por un deslizamiento que existe entre la velocidad del rotor y la velocidad síncrona. Antes de comenzar con la partida de los motores sincrónicos, debemos recordar que estos tienen un estator alimentado con corriente continua, lo que significa que no pueden partir con un arranque directo y necesitan sí o sí asistencia para esto. Primero tenemos el arranque como motor asíncrono con devanados amortiguadores. Este es uno de los métodos más utilizados y populares en el arranque de los motores sincrónicos. Este método básicamente consiste en tener barras de cobre en las caras polare del rotor y cortocircuitarlas en sus extremos. Esto consigue un efecto de jaula de ardilla, con lo cual si alimentamos el estator con corriente alterna podemos inducir un movimiento en el rotor y una vez que éste alcance una velocidad cercana a la velocidad del sincronismo, como definimos anteriormente, se puede conectar la corriente continua al rotor y empezar el funcionamiento de la máquina. Luego tenemos el arranque con autotransformador. Si tenemos un motor síncrono con una jaula de ardilla, podemos conectarle un autotransformador con el fin de reducir las tensiones y la intensidad de corriente consumidas en el arranque. Aquí, como vemos en el esquema de conexión, está conectado el transformador directamente al motor y con esto traemos beneficios de, como dije anteriormente, de reducción de tensión y de intensidad de corriente, además de un torque de partida más suave, que esto también trae como beneficio una reducción en el estrés de las piezas mecánicas de los motores. Por último tenemos la aceleración a la velocidad sincrónica mediante agentes externos. Existen diversos métodos para esto, en el cual destacamos la utilización de un variador de frecuencia y un accionamiento mediante un motor auxiliar asíncrono. Este motor asíncrono debe tener la misma cantidad de polos que nuestro motor síncrono. Esto se debe a que tenemos que buscar una velocidad de sincronismo igual a la que queremos alcanzar. Entonces, nosotros ponemos en partida nuestro motor asíncrono y conectamos mediante un eje o de algún otro método nuestro motor síncrono. Con esto, el motor asíncrono llegará a una velocidad muy parecida a la velocidad de sincronismo, con lo cual podemos desconectarlo y a nuestro motor sincrónico aplicarle la corriente directa al rotor. Bueno, para continuar, vamos a explicar la partida de los motores asincrónicos, que como dijimos, son motores que funcionan con corriente alterna y que cuya parte móvil o el rotor gira a una velocidad distinta a la velocidad de sincronismo. El primer tipo de arranque que vamos a explicar para los motores asincrónicos es el arranque directo. Este método de arranque es el más sencillo de todos y se emplea en motores de pequeña potencia o en motores grandes si es que estos están conectados a una red eléctrica independiente, de tal manera que su corriente de arranque no afecte a otros consumidores. Este consiste en conectar el motor a su tensión asignada directamente, como a través de la activación de los interruptores que vemos en esta configuración. Otro de los métodos de arranque es el método de tensión reducida, en el que están cuatro tipos: arranque por inserción de impedancias del estator, por autotransformador, por arranque estrella triángulo o con un arrancador electrónico o estático. Este tipo de arranque se asemeja mucho a llenar un estanque, ya que la tensión que le vamos a ir entregando al motor se va a ir viendo aumentada paulatinamente hasta llegar a la tensión de funcionamiento del motor. Arranque por inserción de impedancia del estator. En este tipo de arranque, el control del paso de tensión se hace mediante impedancias e interruptores y se entrega de manera gradual la tensión al estator. ¿Cómo opera esto? Primero se cierra el interruptor I1 dejando el interruptor I2 e I3 abierto, con, con toda la impedancia en serie con el estator. Luego se cierra el interruptor I2
y se deja solamente una fracción de la impedancia en serie, lo que aumenta la tensión del estator. Y finalmente se cierra el interruptor I3 y el motor recibe la totalidad de la tensión de la red. El siguiente método de arranque es arranque por autotransformador. En el momento de arrancar el motor, el autotransformador entrega una tensión de línea inferior a la tensión asignada al motor, lo que hace que la tensión de fase del motor sea menor a la tensión nominal de funcionamiento. Y una vez que se produzca el giro, el autotransformador entrega la tensión necesaria para el funcionamiento del motor. El siguiente método de arranque es el de arranque en estrella triángulo. Importante destacar que en este tipo de arranque solo se puede utilizar si el motor está conectado a una red eléctrica cuya tensión de línea sea igual a la tensión asignada de fase del motor. El arranque se realiza con el motor conectado en estrella, ya que al arrancar en estrella la tensión de fase del motor ya no es la asignada, sino que es raíz de 3 veces menor a la tensión de funcionamiento. En esta figura se muestra la forma de conectar un arrancador estrella de triángulo, el cual permite conectar el motor tanto en estrella como en triángulo. El motor se arranca en estrella y poco tiempo más tarde, cuando ya ha alcanzado cierta velocidad, se lo conmuta a triángulo. En algunos casos, la conmutación se realiza automáticamente y en otros se realiza de manera manual. Por otra parte, tenemos el arrancador electrónico o estático. Este arrancador varía el valor eficaz de la tensión del estator durante el arranque hasta llegar al valor de funcionamiento. Una vez finalizado el arranque, se inhabilita este arrancador. Estos arrancadores constan de un puente con 3 parejas de interruptores electrónicos en oposición. Estos modificando el ángulo de disparo de los interruptores, se controla el valor eficaz de la tensión que se le suministra al motor. Estos arrancadores deforman la tensión, ya que no es perfectamente sinusoidal, pero consiguen un control continuo y fácil del valor eficaz de la tensión que recibe el motor. Finalmente, ya saliendo de los métodos de arranque por tensión reducida, tenemos el arranque por introducción de resistencias en serie con el rotor. Este tipo de arranque solo es utilizable en motores de rotor bobinado y consiste en conectar una resistencia Rx en serie con cada una de las fases del rotor, y una vez arrancado el motor se va disminuyendo progresivamente el valor de estas resistencias hasta que el rotor queda cortocircuitado. Este método de arranque es mejor que los de tensión reducida porque además de reducir la corriente de arranque, se consigue aumentar el par de arranque, incluso se puede conseguir el par máximo durante el arranque. Y bueno, con eso finalizamos nuestra presentación donde les presentamos los dos tipos de motores, sincrónico y asincrónico. Además les explicamos los diferentes métodos de arranque para cada uno de estos tipos de motores. Muchas gracias por su atención.